Estamos visitando otra vez a Adriana Torres y por supuesto venimos a su escuela a conocer un poco más sobre memoria celular y todo lo que significa, ¿no? Esto de tener en nuestro ADN tantas cosas y también poder sanar. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Graciela, saludo a toda tu audiencia y bueno, acá estoy trabajando mucho. Adriana, el ADN, ¿no? Nuestro ADN está en esto de decir, bueno, tenemos todo allí y podemos sanar porque hay algo que siempre está, ¿no? Explícanos un poco cómo es, porque a veces nosotros decimos ADN, memoria celular, pero bueno, para la gente que por allí es la primera vez que te escucha o la primera vez que nos escucha, coméntanos un poco. Bien, memoria celular es el registro que tienen nuestras células de todas nuestras experiencias vividas, ¿sí? Como si fuésemos filmando toda nuestra vida, fue quedando guardados todos los archivos. Entonces, las experiencias que hemos ido viviendo muchas veces han impactado en forma positiva y algunas en forma negativa. O sea, en forma positiva es todo lo que nos hace reaccionar positivamente frente a un estímulo. Tengo que hacer esto, voy, lo hago, ¿sí? Y también están las otras que por más que nosotros queramos ir de una manera consciente hacia un lugar, terminamos yendo hacia otro. Entonces, nuestro ADN, ¿sí? Funciona como una internet biológica, ¿sí? Es una internet biológica y el ADN tiene una particularidad que es no solamente la construcción de lo genético. La ciencia tradicional toma solamente una partecita del ADN, que es el ADN, lo que sirve para, lo proteico, claro. El ADN proteico, es decir, donde tenemos, por ejemplo, los registros de todo nuestro historial genético. Claro. Pero también el ADN, hay un porcentaje de ese ADN que no es el que se ve, el que se manipula, el que se corta y se pega para lograr determinados fines transgénicos o lo que fuere, es el ADN, ese ADN que sirve de registro, de banco de información. Y el ADN sigue las mismas reglas de sintaxis que el lenguaje. Por lo tanto, este método, lo que descubre la creadora de este método, la señora Teresa Goncalves, es que nuestro ADN se puede sanar, reprogramar y influenciar a través de frecuencias de luz y frecuencias de sonido. Entonces, ¿cómo impactaría? ¿Qué sería la luz? Serían los colores. Nosotros vivimos en un espectro de luz blanca. Sí. Por lo tanto, el color no es ajeno a nuestra estructura. Y la palabra, mucho menos, es ajena a nuestro ADN. Entonces, tanto el color como la palabra tienen una frecuencia. Cuando se juntan el color y la palabra, van a dar a nuestro ADN, a modo de rayo láser endógeno, una frecuencia que va a ir directamente a reprogramar, a cambiar esa información negativa por una información positiva. Es decir, yo no voy a cambiar a mi mamá y a mi papá en mi estructura. Claro. Lo que voy a cambiar es el efecto, ¿sí?, de eso que comprendí ahora, que ya no lo quiero más. Por ejemplo, si mi mamá me decía cuando yo era chica, sos tonta, y me creí que era tonta, vamos a ir a buscar el archivo de la tonta, claro. ¿Sí? Ajá. Y le vamos a encontrar el momento en donde se dispara esa situación traumática dentro de nuestra estructura. Entonces, con colores y con frases vamos a ir viendo cómo va cambiando la estructura y la persona encuentra que ya no es la tonta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo mismo podríamos pensar con el miedo. Los miedos, ¿sí?, esos miedos que paralizan, esos miedos que atontan, esos miedos que nos hacen perder relaciones, perder personas de nuestro lado. Hay veces que el miedo bloquea de determinada manera y bueno, y cada vez tenemos más conflictos. Entonces, ¿eso está en el ADN? Sí, claro.
Nuestro ADN también tiene la parte animal nuestra, biológica, es decir, hay una parte, ¿sí?, de el ser humano frente a una determinada situación que hace, huye o qué hace, o está trabajando para crecer y evolucionar. Bueno, a ver, todo perfecto, pero si yo veo adelante mío un león, ¿qué hago? Salgo corriendo. Esa es la respuesta animal. Claro. Lo que o atacarse en el caso de que... Exacto, si me creo más fuerte que el león. Claro. Bueno, eso es un conflicto bastante interesante, te digo. Ese es otro conflicto. Ahora, mirá las preguntas. Mirá las preguntas que me haces. Buenísimas, buenísimas. Ahora, muchas veces no tenemos un león enfrente, Claro. pero vemos leones imaginarios. Entonces, respondemos, por ejemplo, a que un jefe, un vecino, un esposo, un hijo, alguien en la calle me dice algo y yo creo que es un león y salgo corriendo. O empiezo a gritar, o empiezo a despotricar, o empiezo a renegar. O sea, todas esas respuestas que damos no son casuales. Y cuando esas respuestas nos damos cuenta que nos traen infelicidad, es un buen momento para hacer memoria celular. ¿Sí? Y esta es la búsqueda en esto de nuestro ADN, o sea, cuando empezás a hacer búsquedas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, como nos estabas diciendo, de cuando desde chico, que venimos, todo esto va desde el momento mismo de la concepción, o va mucho más allá atrás. Mirá, nuestro ADN se fue conformando con el campo emocional de mamá y papá desde meses antes de la gestación, ¿sí? Entonces, hay una etapa pre-intrauterina y hay una etapa intrauterina. Entonces, todos los condicionamientos conscientes e inconscientes que tenían nuestros padres para nuestro nacimiento van a influir en nuestra estructura adénica. Claro que sí. Entonces, nosotros somos mucho más, ¿sí?, que el resultado de la unión casual de un óvulo y un espermatozoide. Claro. Porque no fue cualquier espermatozoide. Claro. ¿Sí? Y entonces, y no fue cualquier óvulo, fue ese óvulo. Entonces, nosotros somos producto, ¿sí?, de toda una historia. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra vida consciente la vivimos en el 5% de nuestra vida. El 95% de nuestra vida responde al inconsciente. Nosotros creemos y nos hemos hecho la película de que somos los grandes controladores de nuestra vida. Y el 5% de nuestra vida responde al consciente. Por eso hay que trabajar mucho para sacar eso inconsciente que nos estaba haciendo creer otra cosa. Claro, ese otro 90, es mucho, el 95%. Claro, es lo mismo que pretender que conocemos el universo, conocemos nada más que el 5% del universo, el 95% lo desconocemos. Lo mismo pasa con el ser humano. Nuestro consciente, ¿sí?, conocemos muchas cosas de nuestro consciente y sabemos de algunas cosas, sospechamos. Lo que nunca tenemos es la certeza hasta que no entramos al banco de memoria. Cuando entramos al banco de memoria, el banco de memoria nos da el disparador de la situación traumática. Y lo interesante de este método es que, y esto es lo que yo enseño, los cursos ahora que están por comenzar en Junín, en Pergamino, en San Nicolás, aquí en Rosario, es que nos conozcamos, ¿sí?, y que tengamos herramientas para poder en forma personal trabajar, ¿sí?, ir decodificando todas esas trabas. En el curso aprendemos un montón de herramientas y de técnicas que no van solamente, que no van al área mental, ¿sí?, sino que van mucho más allá. Puentean esa parte de nuestra mente y van directamente al ADN a decodificar el ADN. Entonces, en el curso aprendemos todas esas herramientas, aprendemos protocolos, ¿sí?, y está abierto a toda aquella persona que tenga ganas de sanar, no importa su profesión, su actividad. La idea es sanar, fundamentalmente, ¿no? Sacarse todos esos miedos. Hay tantas cosas, decimos miedos, decimos, problemas con las relaciones personales, problemas con el amor, ¿no? Problemas con el amor, que es un tema en el cual yo creo que estamos tan condicionados. Sí, por supuesto. Todo lo que nos impide ser feliz, ¿sí?, es más, si nosotros decimos sanar,
exige entender que hay algo que no está bien. Entonces, y creo que hoy todos somos conscientes, yo siempre digo, pobre aquella persona que cree que está todo bien. Y pobre esa persona que cree que la culpa de lo que le pasa es todo de afuera. Entonces, hay un momento en que nos tenemos que hacer adultos psíquicamente, adultos espirituales, adultos emocionales, adultos en toda nuestra palabra. Y muchas veces, sí, entrar a conocernos de verdad implica hacernos cargo, ¿sí?, de lo que no nos sale, de lo que no nos salió, de nuestras frustraciones, de nuestras vergüenzas, de nuestros miedos, de nuestras impotencias, de nuestras debilidades, de nuestros errores, y sacarnos todas estas culpas, ¿sí?, que de pronto nos son parte de la educación, de lo que estamos recibiendo, de la estructura que estamos viviendo. Porque uno se puede pensar, ¿no? Si uno hace memoria de su propia historia, uno se pone a pensar esa estructura que teníamos, ¿no?, con nuestros padres, no esto, no aquello, y de acuerdo a las épocas históricas en las cuales nacimos, también teníamos aún mayores estructuras. Obvio, imagínate que es la estructura de nuestros padres, condicionada con la estructura de qué pasaba en el país y en el mundo cuando nacimos, ¿sí? Qué pasaba también en el entorno de nuestros padres, en el entorno laboral de nuestros padres, en la economía, qué pasaba con la sexualidad de nuestros padres, qué pasaba con la economía de nuestros padres, qué pasaba con la vida social de nuestros padres. Entonces, todo eso condiciona, claro que condiciona. Entonces, las respuestas a nuestras relaciones, ¿sí?, todas son producto, ¿sí?, de todo eso, ¿sí? Entonces, entrar a saber quién soy, ¿sí?, es muy interesante. ¿Quién soy? Es una gran respuesta, porque como decíamos en el programa anterior, no soy profesora, no soy la médica, la empleada administrativa, la portera, el remisero, el médico, sí, no sé. Nos han enseñado, ¿sí?, a que somos lo que tenemos, o la profesión, y no somos eso, ¿sí? Somos el resultado de la interacción de creencias y vivencias, y hay un día en donde, si no joroban esas vivencias y creencias, hay que aprender a saber quién soy, y para saber quién soy hay que desprenderse. Exacto. Sí. Qué trabajo que tenemos, pero se logra. Sí, por supuesto, y es maravilloso, es una experiencia riquísima. El curso son 10 meses y la gente de la primer encuentro al segundo viene con otra cara, y van escribiendo y van consultando y van viendo cómo se van modificando y cómo van empezando a cambiar. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo no puedo empezar el curso por problemas de dinero, y yo lo empecé a hacer por problemas de dinero. Y la gente que se anima a entender esto, empieza a hacer el curso y se va dando cuenta que a medida que va avanzando, ¿sí?, va resolviendo cosas y el dinero empieza a llegar por otros lugares, y todo eso que parecía limitado ahora se va abriendo. Es maravilloso. Bueno, la verdad que sí, porque sabemos de mucha gente, ¿no?, que comenzó a hacerlo, y como vos decís, ¿no?, desde el primer día al segundo ni qué hablar cuando terminan el curso. Sí, no, es maravilloso. Inclusive, cuando terminan el curso, hay mucha gente que sigue haciendo posgrados y que sigue buscando más herramientas, porque se empiezan a dar cuenta. Algunos lo empiezan nada más que por un tema personal, y después terminan queriendo ser facilitadores y trabajar como facilitadores. Y por supuesto, a los 10 meses, cuando termina el curso, ya son facilitadores. Y después cada uno decide para qué lo quiere utilizar, si solo para él, para sus hijos, para su entorno, o también lo quiere usar como medio de ingreso de dinero. ¿Está?
Los cursos entonces bueno, ya comenzaron en Rosario, pero hay una segunda oportunidad en Rosario, pero también tenés en Junín, Pergamino, contanos. La fecha de inicio de Junín continúa siempre el tercer sábado de cada mes. En junio también, por supuesto, el tercer sábado de junio. En Pergamino es siempre el último sábado de cada mes. En San Nicolás, el 2 de junio es la primer clase. Y luego continuará siempre el primer sábado de cada mes. Y en Rosario, sí, inician primer y tercer lunes de cada mes con modalidad quincenal o a partir del 2 de julio. 2 de julio, todavía tienen más tiempo para inscribirse. Y con modalidad mensual va a ser el tercer lunes de julio. Bien. Bueno, Adriana, ¿y cómo pueden hacer para comunicarse de nuestros oyentes, para poderse inscribir? Bien, a mí me encuentran como Adriana Torres Memoria Celular, en el Facebook, también en YouTube, la página Hay un Día, mi celular, que es con WhatsApp, que es más 549-341-660-795. Y también, por supuesto, en la página de Entre Ángeles y Duendes, ahí me van a encontrar más fácil. Bueno, muchas gracias, Adriana, como siempre, un gusto charlar con vos y bueno, hay tantos temas para seguir hablando. Bueno, muchas gracias a vos, a todos tus oyentes y bueno, anímense a conocerse desde memoria celular, desde la inteligencia de las células.